hoy tenemos un día especial, vamos a estar predicando la palabra del Señor, pero también vamos a tener un tiempo de oración, ¿listo? Entonces vamos a empezar orando. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra y seguir creciendo en ella. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a crecer, nos ayude a iluminar tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero sobre todo a cada día, Señor, seguir haciendo la obra que tú hiciste en esta tierra y cumplir la gran comisión que nos has dejado a cada uno de nosotros. Sé hoy, Señor, tomando el centro de este lugar. Y sé tu Espíritu Santo hablando a cada uno conforme a tu preciosa voluntad, de acuerdo a los parámetros que tú tienes para nuestras vidas en este día. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, esta semana, para los que no saben, estuvimos ayunando y tuvimos un tiempo muy especial, ¿cierto? Donde estuvimos orando, pero también estuvimos estudiando la palabra, ¿cierto? Estuvimos viendo Hechos hasta el 21 más o menos. Recuerden que hace 8 días, muchas gracias Richie, hace 8 días quedamos en Hechos 19, ¿cierto? Y estuvimos hablando acerca del poder del Espíritu Santo, ¿sí recuerdan? Si no recuerda, yo les invito a que después vean la prédica en YouTube, ¿cierto? Siempre todas las predicaciones quedan guardadas en YouTube, ahí la pueden coordinar, ahí la pueden verificar. Hoy es uno de esos días que o es bueno que usted haya venido hace 8 días o que haya visto la prédica. Si es la primera vez, yo voy a hacer un pequeño contexto, pero no se preocupe. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar orando con base a un punto que se me olvidó hace 8 días mencionar, les pido disculpas. Hubo un punto muy importante, hace 8 días yo oraba acerca de entregar, de quemar los libros. Y inclusive cuando yo estaba orando yo decía, pero no creo haber mencionado esto. Y claro, cuando revisé nuevamente la predicación, hubo un punto que se me olvidó mencionar, ¿cierto? Y quiero empezar desde ese punto y voy a tocar básicamente todo lo que estuvimos viendo en esta semana de ayuno. 4 puntos muy importantes. Pues lo primero que quiero que veamos es qué queda después del ayuno, ¿cierto? El tiempo de ayuno, los que estuvieron, fue un tiempo de conexión, de estar en el Señor, de poder intimar con Él. Y normalmente el ayuno uno se enciende, ¿cierto? Es como si usted tuviera unos carboncitos, usted les coloca algo de fuego y nuevamente se enciende. Pero, ¿qué pasa normalmente en nuestras vidas? Que el carboncito tiende a apagarse y no debería ser. Y una de las cosas que hablábamos dentro de los que asistíamos era... porque asistimos muy poco, siendo muy sinceros, la congregación lo puede saber, no hay problema, y yo decía, los demás estarán ayunando, de pronto vienen de un ayuno personal, de pronto es que están ayunando semanalmente, ¿cierto? O tal vez no estén ayunando. Y recordar que el ayuno, más allá de pedirle a Dios, es una herramienta que el Señor nos ha dejado para poder acercarnos a Dios, para poder estar con Él, para pedirle a Él que nos ayude a que Él sea el centro. Recordemos la rivalidad que hay entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Son contrarias, no pueden estar las dos juntas. O tú eres un cristiano que vive en el espíritu, o tú eres un cristiano que se deja llevar por las pasiones de la carne, que son contrarias. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo acerca de Cristo lo cambia todo. Si me colocan la anterior diapositiva esa, por favor, respecto al ayuno. Ayunar, ¿cierto? Entonces, para que tengamos muy en cuenta, es soltar lo temporal para recordar que Cristo es nuestro mayor tesoro, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es un tesoro? Es algo muy importante, ¿cierto? Es algo que usted valora. Es algo en el cual usted pone tiempo, esfuerzo, recursos, en los cuales usted pues, hace lo imposible para poderlo obtener. En su vida, usted tiene tesoros. Puede ser que sea su pareja, puede ser que sea sus hijos, puede ser que sea un trabajo, un proyecto. En cierta manera, para saber cuál es el tesoro de tu vida, cuál sea lo más importante en tu corazón, eso es tu tesoro, ¿cierto? Eso es lo que tú más anhelas en tu vida, ¿cierto? El problema de los cristianos es que muchas veces no tenemos muy presente que nuestro tesoro debería ser nuestro Señor Jesús y por el contrario lo que hacemos es que permitimos que otras cosas sean lo más importante.
Por lo cual hoy quiero recordar, empatar y orar para que esto no sea un acto solamente de emoción, ¿cierto? Las emociones no son malas, las emociones pueden ser buenas como pueden ser malas, son emociones, ¿cierto? Hace poco hablaba con alguien acerca de la inteligencia artificial y cada vez que sale una tecnología, ¿qué algunos cristianos que dicen? Que es del diablo, ¿cierto? Que es del diablo, la marca del 6. Cuando salieron televisores, computadores, cada vez que sale algún avance tecnológico, siempre lo primero que se dice es que es del diablo, ¿cierto? Y hablaba con alguien y me decía, porque yo uso alguna inteligencia artificial para ayudarme en ciertas cosas, ¿no? Las imágenes son inteligencia artificial, por si no se ha dado cuenta. Ay, pastor, no, yo pensé que usted, no. No me da tiempo. Tengo la habilidad de hacerlo, pero no tengo tiempo. Con un hijo, estudiando teología, con ministerio, trabajos, no me da. Me ayudo para hacer estas cosas. El punto es que hablaba con esa persona y le decía, es bueno. O sea, pero eso es la marca del diablo, 666, no sé de dónde lo sacó. Pero yo le decía, lo que pasa es que la IA, ¿cierto? Puede ayudarte y la puedes usar para bien, como también la puedes usar para mal. El fuego puede calentarte en un día frío, pero también ese fuego puede prender un lugar, ¿cierto? Todo en la vida lo podemos usar. La pregunta es, ¿para qué, con qué intención lo usamos, ¿cierto? Y esto es lo que debemos entender conforme al ayuno. Y me extiendo un poco en la introducción, porque a veces no somos conscientes de nuestra vida espiritual. No lo somos. Usted cree que está bien por asistir, por estar, pero Dios no quiere que usted asista, usted esté. Dios quiere que usted que sea hijo, que sea un siervo, que sea en los parámetros bíblicos un esclavo. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus esclavos, es decir, obedecemos y nos sometemos a su señoría. La pregunta que hoy quiero que ustedes evalúen es, ¿cómo estoy siendo yo en mi vida espiritual más allá de estas cuatro paredes? ¿Cierto? Y algo lo cual no lo tenía planeado, pero veía de pronto, siempre a mí me gusta ver la alabanza desde atrás, no sé, disfruto estando atrás, y pues uno desde atrás puede ver, ¿no? Y a veces uno ve una congregación apagada, y usted dice, pastor, cantamos desde el corazón. Bueno, cántelo, pero son las preguntas que yo me hago y son las que yo hago personalmente para mi vida. Si yo estuviera animando a mi selección de Colombia, España, Argentina, de donde sea usted, ¿cierto? Usted en un momento de celebración, ¿usted también estaría como está en el momento de alabanza? Usted estaría tal vez mirando, ni cantando. Tenemos una pantalla enorme donde te aparecen las letras y en cierta manera no hay excusa para no cantar la letra y no la cantamos, ¿cierto? Y bueno, o sea, yo no le estoy diciendo que se ponga a hacer cosas raras, a saltar, pero es disfrutar. Y vean, no estoy hablando mal de nadie, cada uno evalúese, no dice la palabra de Dios. Pero se supone, ¿qué dice el Apocalipsis que hacían los 24 ancianos, los ángeles y todos los seres en el cielo? Adoraban, cantaban, para que usted sea más específico, cantaban cánticos. Decían, santo, santo, santo es el Señor. Si a usted le da pereza alabar acá, que es por 20 minutos, ¿qué va a hacer en el cielo? Donde en teoría todos vamos a estar cantando y adorando. Y le hago la referencia de los equipos, porque algunos dirán, es que no tengo que expresar, no tengo que cantar, no tengo que hacer nada de eso para poder expresar mi alabanza. Pero entonces, ¿por qué si lo hace por un equipo, si lo hace por una... ¿Me explico? O sea, no es que no lo haga, lo que pasa es que tus intenciones no son. Y ahí caigo a las emociones. Sentir emociones hacia Dios no es malo. David, ¿cierto? Quien escribió los Salmos, era un hombre lleno de emociones, desde la alegría hasta la tristeza y la rabia. ¿Quién eres tú para creer que tus emociones no son importantes y valiosas para Dios? ¿Listo? Con esta pequeña introducción, entonces,
Vamos a mirar nuevamente Hechos y lo vamos a ver en 4 puntos. ¿Listo? No voy a, normalmente para si hay una persona nueva, predicamos expositivamente, es decir, vamos, digamos Hechos, hace 8 días predicamos, creo que fue 19 desde el 1 al 20, una vaina así, no recuerdo muy bien. Y vamos predicando versículo por versículo. Hoy no es el día, hoy vamos a ir simplemente por ciertos versículos porque toda la semana estuvimos haciéndolo expositivamente. No, por eso les digo, si usted no estuvo en el ayuno, si no vino hace 8 días, tal vez. Si es nuevo, vea, bienvenido, es un placer tenerlos acá, ¿cierto? Pero si usted no participó, pregúntese qué fue tan importante de lo cual no le llevó a participar. ¿Listo? Entonces, el primer punto que quiero hablar, bueno, el título de hoy es Cuando Cristo lo vale todo, todo, todo. Si Cristo dio su vida por nosotros y la entregó toda y totalmente, en teoría, Cristo debería valerlo todo para nosotros, ¿cierto? Deberíamos estar dispuestos a darlo todo por Él, ¿cierto? La pregunta es, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Primer punto que quiero desarrollar el día de hoy, cuando Cristo es Señor, algo tiene que ir al fuego. La semana pasada vimos algo extraordinario, Dios estaba manifestando su poder, ¿cierto? Hubieron milagros, señales a través de Pablo, y entendíamos que Pablo pues venía haciendo milagros para glorificar a Dios, pero era un momento muy específico dentro de lo que Dios quería mostrar, porque el poder del Espíritu Santo era mucho mayor. Y aprendíamos que mayor a una experiencia era la convicción personal que llevaba a una conversión general y visible para las demás personas. Pero Pablo, ¿cierto? Viene y pues hace milagros y viene otro grupo, ¿cierto? Los hijos de, bueno, ¿cómo lo había hecho Pablo? Extendía pañuelos, ¿cierto? Y todo el que estaba delante de Pablo, pues sanaba. ¿Y qué pasa? Los hijos de Exeba quisieron repetir lo mismo y trataron de hacer lo mismo pensando que simplemente invocando las mismas palabras o haciendo las mismas acciones podían obtener lo mismo. ¿Y qué pasó? Que se encontraron con los demonios y los demonios dijeron, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quién eres tú? Y después los atacaron. ¿Listo? Y en esto lo que entendemos es que el hecho de que tú hagas algo simplemente por hacerlo no significa que Dios vaya a estar ahí. Todo tiene un sentido y el sentido lo dan las preciosas y sagradas escrituras. Ahí en esa parte es donde me comí ese punto. Porque resulta que después de esto, al ver las personas que estaban alrededor, decidieron arrepentirse. Y ahí vamos, estos versículos sí los voy a leer, Hechos 19, 18 al 19. Y dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas, varios de ellos que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Pasó eso y ¿qué hicieron? Echaron al fuego, y ahí era lo que yo oraba hace 8 días, de echar al fuego aquellas cosas que no pertenecen y no agradan a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Se echaron al fuego. Para que usted sepa qué fue lo que echaron al fuego, fueron 50,000 libros. En el griego, una pieza de plata equivalía a una pieza o a un día de trabajo. Y un día de trabajo, si lo colocamos al día de hoy, la hora está en 26.27. Normalmente una jornada laboral son 7.5 horas, lo cual nos da $197 al día. Si usted multiplica $197 al día por 50,000 libros, ¿saben cuánto da eso? $9,851,250. ¿Se le parece que eso es plata? ¿A alguien le sobran $9 millones? ¿Sí? ¿Sí? Vea, ¿qué sería, y acá es un punto importante, qué sería lo más ideal? Vendamos los libros, ¿no? Vendámoslos, son 9 millones, pastor. ¿Qué podemos hacer con 9 millones? Sede propia, construimos una empresa y le damos sponsor a todos los hermanos que están pasando dificultades. Pastor, porque hay que ayudar al prójimo, ¿cierto? Pero, los creyentes entendieron
que no podían negociar, porque esto iba en contra de Dios. Y por eso lo que ellos hicieron, sin importar el valor, entendieron que había algo que tenía más valor. Y ese algo que tenía más valor era la presencia del Señor en sus vidas. Era la oportunidad que les estaba dando de venir a Él, arrepentirse y tener una nueva vida. ¿Qué hicieron entonces? No los guardaron, no dijeron tal vez un día los necesite, tampoco los vendieron para recuperar la inversión, los quemaron. Cuando Cristo se convierte en nuestro tesoro, dejamos de negociar con aquello que compite con Él. A veces dicen, uy, el cristianismo es radical. Sí, es radical en el aspecto de que tú no puedes estar aquí o allá. Porque si estás aquí y allá, el Señor Jesús dice que esos son tibios. Y los tibios los vomita. Ay, pastor, no hable así de feo. Es preferible estar tibio y estar ahí sentado en la iglesia. No. Lea la Biblia. Preferible que usted esté frío. ¿Sabe por qué es preferible que esté frío? Porque Dios tiene la oportunidad de llegar a su corazón y darle el entendimiento para que sepa qué es el evangelio y en qué se basa la salvación. O caliente que debía estar todo el mundo. Pero el tibio cree que está caliente, pero no lo está. Y se engaña a sí mismo. Primer punto. ¿Listo? ¿Qué todavía conservas en tu vida que no has eliminado, no has echado al fuego? Volviendo a Apocalipsis, a la imagen de Apocalipsis, dice que los 24 ancianos se quitaron sus coronas. Y una corona significa poder, ¿cierto? Realeza. Y cuando alguien o un rey se quita una corona, significa que se está humillando delante de alguien más. Cuando tú no te despojas de lo que Dios te está diciendo que te despojes, tú tienes que saber que tienes un rey en tu corazón. Y no precisamente puede ser el Señor Jesús. Segundo punto, cuando Cristo transforma una vida, también confronta sus intereses. Y esta fue parte de lo que estuvimos viendo esta semana. Y resulta que en Éfeso Pablo tuvo un pequeño problema, y es que había una diosa Artemisa, que era muy conocida por la sexualidad, por la prostitución, era pues, principalmente de las mujeres. Y había algo, y es que pues, los dioses normalmente se representan con imágenes, con artesanías. Y pues un artesano hizo algo, y acá es lo que vamos a ver, versículo 26. Dice, 25-26. Dice, los reunió a todos, junto, Hechos 19, 25-26. Los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. ¿De qué negocio? De hacer artesanías de Artemisa, de la diosa. Pero, como han visto y oído, ese tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Después de los libros quemados aparece Demetrio, este artesano, y esto no es accidental. El evangelio empieza a afectar la economía de una nación, de un pueblo. Y resulta que acá, cuando uno estudia, no voy a ir tan profundo, pero cuando uno ve, este Demetrio no era el más devoto a la diosa Artemisa. Lo que pasa es que le empezó a afectar algo, el bolsillo, ¿cierto? El bolsillo. Y vea, si usted de pronto, la mayoría de latinos, crecimos, porque en Latinoamérica la religión, si hablamos de religiones, ¿qué predomina? Es el catolicismo. Y la mayoría de personas, yo vine del catolicismo, que el primer problema o el primer choque que uno va a tener es con la familia. Y lo peor es que uno se encuentra con familias que no son devotas, no son religiosos, pero cuando uno le dice que son cristianos, que usted ha conocido un Dios que cambió su vida, que lo ha transformado, ¿ahí qué pasa? Ahí sí se vuelven los más católicos de esta vida, ¿cierto? ¿Con qué fundamento? El único fundamento de que siempre fuimos católicos, de que su papá fue católico, de que sus abuelos fueron católicos, de que esta familia es católica y vamos a morir católicos. Ese es todo el fundamento. ¿Ya? ¿Ese es todo su fundamento? Lo hablo desde mi experiencia.
No estoy hablando de nadie, de mi experiencia. Y yo fui en cierta manera un buen católico. Lo único que me faltó fue casarme. Hasta la confirmación la hice. Y fui sacristán, colegios católicos, con monjas, ¿cierto? Pero encontré al Dios verdadero en las Escrituras. Y después tomé mis decisiones, no las decisiones de mi papá, no las decisiones de mi abuelo, no las decisiones de mis hermanos, mis decisiones. Porque la salvación es personal y es una respuesta a una obra de amor que Dios hizo tiempo atrás. Entonces, aquí hay un contraste, ¿cierto? Porque unos dicen, Cristo, en lo que acabé de hablar en el otro punto, Cristo vale más que mis libros. Cristo vale más que 9 millones de dólares en el contexto de hoy. Pero acá Demetrio dice, mi negocio vale más que cualquier cosa que esté diciendo Pablo. Obviamente que lo que decía Pablo era la verdad, el evangelio. Demetrio, ¿qué dice? Me está acabando, me está arruinando y eso no tiene tanta importancia como lo tiene mi dinero, mi economía, mis artesanías. ¿Cierto? Empezamos a ver unos hombres que realmente entendieron y se despojaron, pero otros hombres que decidieron guardar, ¿cierto? Y rechazar. ¿Cuáles creen que decidieron mejor? Saque usted sus conclusiones en lo que usted conoce de la palabra de Dios. Pero acá debemos preguntarnos, ¿quién realmente muestra que el Señor Jesús es quien reina y está en el trono de su corazón? Dependiendo de lo que usted responda, usted puede sentirse identificado de quién realmente es. El evangelio inevitablemente toca nuestros intereses, toca nuestro dinero, nuestra reputación, nuestras relaciones, nuestros hábitos, nuestros planes, nuestra comodidad. Eso es mentira de que usted puede separar un área de su vida. El cristianismo es un estilo de vida, eres nuevo, tienes una nueva vida, el Espíritu de Dios vive en ti. Punto. Esto es, o entras con todo o no entras, porque si entras a medias, vas a ser un tibio. Y el tibio, el problema mayor de un tibio es que no entiende que no está haciendo lo que debe hacer y piensa que está bien, que Dios lo ama, ¿cuál es su razón por decir que Dios lo ama? Porque Dios me ama y Dios ama la creación y Dios es un Dios amoroso. Pero, ¿y qué dice la Biblia? No sé, yo prefiero que me la lean. Pero, ¿cuáles son sus conclusiones? No sé. Pero Dios me ama. Pongámoslo en un contexto que entendamos todos, por si de pronto alguien no entiende o no tiene no ha estado antes. Si usted es un ingeniero mecatrónico, yo digo eso porque no tengo ni idea qué es un ingeniero mecatrónico, pero sé que existe. Y yo digo, yo soy ingeniero mecatrónico, porque yo sé que soy un ingeniero mecatrónico. Y viene un ingeniero mecatrónico entrando por la puerta y dice, ¿cuál es la hipotenusa que calcula las variantes? Eso no importa porque yo soy un ingeniero. Y yo sé que ustedes se ríen y dicen, pastor, eso es como algo ridículo, ¿no? O sea, así es la vida espiritual. ¿Tú crees que Dios te va a dejar entrar simplemente porque tú creas que Dios es amoroso y ya cuando ha dejado un libro que se llama La Palabra de Dios? Es que el libro no se llama La Palabra del Pastor, no se llama La Palabra de Livingstone. Y si fuera así, eso sería una herejía, sería una blasfemia, sería algo completamente erróneo. Se llama La Palabra de Dios. Y si es la Palabra de Dios y usted quiere saber quién es Dios, pues lea la palabra de... ¿Sencillo o no es sencillo? Cristo entonces no vino solamente a ocupar un espacio en nuestra vida, vino a ocupar el trono. Y eso incomoda a mucha gente. Tal vez te incomode a ti el día de hoy. Tal vez tú digas, usted no tiene nada de razón. Bueno, tal vez no la tenga. Pero si usted me dice que no la tengo, demuéstremelo con las Escrituras. Y porque tal vez pueda ser que esté predicando algo que no es. Pero dígamelo con las Escrituras. Pero si usted me va a hablar con el corazón, con la experiencia, con lo que le dijeron culturalmente, pues entonces yo soy ingeniero mecatrónico y soy ingeniero de la matemática cuántica y demás cosas que me puedan ocurrir. Tercer punto,
y José si me colabora en el piano, cuando Cristo es nuestro tesoro, dejamos de vivir para nosotros. Nosotros. Cuando Cristo está en el centro de tu vida, tú ya no vives para ti, tú vives para alguien más. Y en cierta manera todos vivimos para alguien más, así usted no sea consciente que usted vive para algo más. Haga una retrospectiva de su vida, ¿cierto? Y una de las maneras que yo mejor entendí es cuando estuve muy juicioso en el gimnasio, muy juicioso. Comía, mejor dicho, súper bien, iba 2 horas al gimnasio. Si tenía la oportunidad y podía volver a ir, y volvía a ir. Y yo decía, ¿dónde estoy gastando mucho tiempo? En el gimnasio. ¿Dónde estoy comprando suplementos, membresías, entrenador? En el gimnasio. ¿Dónde no me importa ir y gastarme 3 horas, 4 horas, hacer un montón de cosas para verme mejor? En el gimnasio. ¿Cuál era el centro de mi vida en ese momento? El gimnasio o verme mejor. Haga la evaluación en su vida. Haga la evaluación y usted puede ver más o menos hacia dónde esté el tesoro de su corazón. Pero entonces, debemos aprender a vivir para los demás. Y acá en esta parte, que es una parte muy pastoral, pasamos a Hechos 20, el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso. Y era una iglesia que él había establecido, que él había dejado a los ancianos, tenía un valor para él. Y acá vemos 3 puntos esenciales, ¿cierto? El primero, él sirve al Señor con humildad y lágrimas, les cuenta lo que pasó, les cuenta lo que iba a pasar. Para él, desde esta semana estuvimos viendo que él ya venía devolviéndose a Jerusalén y volver a Jerusalén sabía que iba a traer demandas, sacrificios, que no iba a ser el mejor lugar para llegar, ¿cierto? El segundo punto es que no dejó de enseñarles nada que fuera útil. Siempre les enseñó, aún en esta carta él les enseña, les pastorea, les muestra y nos muestra la calidad de hombre y de siervo que era Pablo, que a pesar de lo que estuviera viviendo en este momento, que es la despedida de Éfeso, él tenía una intención más allá y era poder enseñar a estos ancianos. Ya no los iba a volver a ver. Pero el punto principal, y en lo cual quiero leer textualmente el versículo, es el versículo 24 del capítulo 20, y dice, Pablo hablando, ¿cierto? Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Ahí está. Ahí está. La maravillosa noticia de Dios. Y los que hemos estado en la mayoría de predicaciones de Hechos, y sobre todo en las últimas, Pablo la ha tenido difícil, ¿no? Lo han arrestado, lo han apedreado, se han burlado de él. Y él dice, pero mi vida no vale nada a menos que haga lo que Dios me mandó. Uy. ¿Alguien se atreve a decir esas palabras? ¿Cierto? Pongámonos más bíblicos. Si de pronto a usted no le gustó mucho los 2 puntos anteriores, alguien tiene la capacidad de decir, si yo no vine y no voy a cumplir lo que Dios me mandó, pues ¿para qué vine? Ay, no, es que ni siquiera sé para qué Dios me mandó. Porque no puedo con mis problemas, no puedo con mi vida, no puedo. Los problemas están, siempre van a estar, y usted siendo cristiano los va a tener. Pero cuando tú solo te enfocas en tus problemas, en las situaciones, ¿de qué estás hablando? De ti. ¿Se imagina a Pablo expresando su vida como a veces nosotros la expresamos? Señor Jesús, pero me encarcelaron. Señor Jesús, pero me latigaron. Señor Jesús, pero no me quieren escuchar. Señor Jesús, pero me hicieron. Si Pablo se hubiera quedado con cada situación de oposición que él encontró en el camino, no hubiéramos podido tener un Pablo que hoy en día admiramos y reconocemos la gracia que tuvo Dios sobre su vida y la llenura del Espíritu Santo. Pero este no es un llamado simplemente a Pablo. Este es un llamado que nace desde un entendimiento. Jesús dio la vida por nosotros, para salvarnos, para darnos vida. La gracia es que tú no hiciste nada. Lo único que tú tienes que hacer es responder en arrepentimiento y confesión.
confesar que Cristo es el Señor, que quieres conocerlo. Y yo siempre digo, lo que usted más tiene que arrepentirse y pedirle a Dios es que usted creyó que conocía a Dios, pero nunca fue a las Escrituras. Eso es lo primero y lo esencial. Todos nos mentimos cuando creemos conocer a Dios sin haber abierto nunca la Biblia. Porque eso es como decir, la persona que hoy vino por primera vez, porque me sé el nombre, yo conozco toda su vida porque me le conozco el nombre, ¿cierto? Insensato. Así mismo somos cuando decimos que conocemos a Dios, cuando no abrimos el libro que Él dejó para nosotros. Salto un poco al versículo 33. Versículo 33. Y ahora vemos otro aspecto de Pablo. Dice, yo nunca he codiciado la plata, y estos ya son los últimos versículos de él. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo puedo ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Pablo está diciendo, a mí nadie me sostuvo, yo mismo trabajé, yo mismo mantuve, yo mismo hice. Y acá es donde uno no puede malinterpretar las palabras de Pablo, porque Pablo al final dice, hay más bendición en dar que en recibir. Pablo estaba dando, ¿cierto? Y él tenía más bendición en dar, es decir, poner de su propio trabajo para poder servir al Dios sin tener que recibir nada. Pero Pablo también en otras cartas también es muy explícito en decir aquellas ciudades, pueblos que le ayudaron con sus ofrendas, porque en algunos viajes él tenía que recibir ofrendas para poder seguir. Una de las cosas que a nosotros no nos gusta, nos cae muy mal y no nos entra en reversa que nos mencionen es el dinero. Y no le voy a decir que dé un solo peso hoy, no lo haga, porque no es el tema del dinero de darlo a la iglesia. El tema es de cómo tú tienes el dinero en tu corazón, porque hay más bendición en dar que en recibir. Y muchos estamos acostumbrados ¿a qué? Véame, estoy mal. Y vean, hay necesidades y hay momentos en los cuales sí, pero a veces es en todo momento. No, que de tal, que de este, es que ese sí tiene, es que ese sí es residente, es que ese sí es ciudadano, es que él tiene empresa. Si usted un día alcanza alguno de esos parámetros que usted coloca para dar, créame que usted no va a dar, porque el dar no es una condición del tener, sino del corazón de disponer. Muy sencillo. Y Pablo acá no está diciendo nada que es malo el dinero, ¿cierto? Para nada. Y uno ve en la Biblia muchos hombres que el Señor les permitió tener riqueza. O la palabra de Dios dice que el mal o la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el amor del dinero, ¿cómo se ve reflejado? Cuando todo tiene que ser a mí, es que yo, es que entiéndame, yo no doy porque es que yo no doy porque todo soy yo. ¿Qué dice Pablo? A pesar de que él da el ejemplo, no recibía, dice, hay más bendición en dar que en recibir. Y créame, si usted hoy, por motivos del Señor, está tocando su vida, no de hoy, de mañana, de la otra semana. Porque yo no quiero que nadie malinterprete de que a alguien le estoy pidiendo un centavo por gracia, por la predicación de la palabra, o estoy tratando de tergiversar este versículo para que usted dé. No lo va a hacer. Pero sí hay una bendición cuando damos, y eso está muy claro en la Biblia en muchos lugares. Entonces, Pablo, ¿qué refleja con esto? Discipulado también, enseñar, mayordomía, cómo nosotros podemos manejar nuestros recursos. No es simplemente dejar cosas malas, es llegar al punto donde incluso las cosas legítimas quedan sometidas a Cristo. Mi dinero, mi tiempo, mis planes, mi comodidad, mi futura, mi familia, mi vida, todo mi ser. El Evangelio primero saca el pecado de nuestras manos
y después ponen nuestra vida entera en manos de Dios. Es decir, Dios, ¿qué quiere hacer con usted? Y el último punto, cuando Cristo es Señor, obedecemos aunque el camino cueste. Y yo creo que este es el que menos hacemos nosotros, ¿cierto? Porque usted tiene una dificultad en la vida, seamos sinceros, eso lo hago yo no me siento en un lugar de privilegio de decir yo soy mejor que ustedes, yo soy igual o más pecador que ustedes. Y mi mejor referencia en este punto es Pablo. ¿Alguien tiene muy buenas intenciones de servir al Señor? ¿Alguien se siente muy motivado de servir al Señor? ¿Alguien dice, Señor, con esta sí nos vamos a servir, vamos a conquistar el mundo, estoy lleno del Espíritu Santo, ahora sí, Señor? Pero viene un problema, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo primero que recortamos en nuestras vidas? Usted recorta un trabajo, usted recorta un hobby, usted recorta tiempo de dormir, usted recorta, no sé. ¿Qué es lo primero que recortamos? Las cosas de Dios, porque Dios entiende. Porque no, Dios entiende, no, tengo que trabajar, y si no hay trabajo, no hay plata, y si no hay plata, no hay para pagar. ¿Y qué pasó entonces? Entonces todo lo demás fue simplemente emoción vacía, sin convicción. Y esto Pablo sí lo tenía muy claro. Y veamos aquí, ya Pablo va a llegar a Jerusalén y pasa de que le profetizan. Y lo que le profetizan es que no vaya a Jerusalén porque va a sufrir, va a recibir opresión. Y si vamos al capítulo 21, versículo 10, si los chicos de la alabanza también por favor me acompañan. Dice, varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató a los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Vean, hablamos esta semana, ¿cierto? Que la profecía más verídica es cuando predicamos la palabra de Dios. Pero Dios es Dios, Dios conoce todas las cosas. Y en este caso, ¿cierto? Manifestó a través de un hombre una visión del futuro. Pero vean unas cosas y es lo que yo digo respecto a había tanta profecía que se dice. ¿La profecía era buena para Pablo? Le prometía carro, le prometía beca, le prometía que iba a salir, le prometía que iba a estar bien. ¿Qué le decía a Pablo? Que iba a estar, que así como le hizo con el cinturón, así iba a estar a él. ¿Y qué hace Pablo? Bueno, si es la voluntad de Dios, que así sea. La palabra de Dios dice que si alguien profetice, que la profecía sea revisada. Y si se cumple, pues gloria a Dios. Si usted lee más adelante, no le digo el versículo, lea 21, 22. Usted se da cuenta que eso le pasa a Jerusalén, en Jerusalén. A él lo encadenan de las manos y de los pies. Se cumplió la profecía, gloria a Dios. Dios habló, dio una visión, está bien. No ate a Dios. Dios puede hacer tales cosas, pero no las busque como el punto primario de su vida espiritual. Si Dios lo va a hacer es porque tiene un propósito específico. Por eso son manifestaciones espirituales. Dios se manifestó, le dijo algo y ya, está bien, para un momento necesario. ¿Qué le enseñaba a esta iglesia? Que Pablo, a pesar de lo que Dios quisiera, él estaba no solo dispuesto a entregar su propósito, sino dispuesto a entregar su propia vida, a morir por el evangelio. ¿Usted se imagina los discípulos lo que pudieron haber experimentado en ese momento? Decir, vea lo que nos está haciendo nuestro maestro, va a ir a morir por causa del Señor. Y acá es donde nos vemos confrontados con nuestras vidas. Entonces, en Éfeso
empezaron diciendo, Cristo vale más que unos libros. Después Pablo dice, Cristo vale más que mi voluntad. Y ahora Pablo dice, Cristo vale más que mi propia vida. Conclusión. Y esto es una pregunta que la empecé desde el principio. Si yo le digo a ustedes, ¿qué tengo yo en mis bolsillos? ¿Quién sabe qué tengo yo en mis bolsillos? El celular se puede ver, pero tengo más cosas. El punto es que solo Dios sabe qué tengo en los bolsillos y solo yo sé qué tengo en los bolsillos, ¿cierto? Yo puedo hacer dos cosas cuando yo quiero mostrar mis bolsillos, y es meter mis manos y sacar qué tengo en mis bolsillos, o sencillamente decir, no tengo nada en mis bolsillos, está todo bien. Es una acción, es una acción. ¿Qué hizo esos creyentes en Éfeso? Quemaron los libros. ¿Qué hizo Pablo cuando recibe la profecía? Fue a Jerusalén. Acciones. Responder. Vean, nos podemos sentar acá todo el día y quedarnos con nuestras caras lindas, hermosas, viéndonos o viéndome ustedes a mí, pero es que Dios no quiere eso. Dios quiere una respuesta de usted. Dios quiere que responda a lo que hoy Dios está hablando a su corazón. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? Y no caiga en el error de centrarse en algo por allá y decir, ay no, eso no es, ay eso. Bueno, llegue a su casa, estúdielo, véalo, pida una cita conmigo, con un líder de la iglesia y pídale que se lo enseñen, que le expliquen, debata, argumente, eso se puede hacer. Pero hoy el Señor, ¿qué te está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor en todas estas 4 cosas que son muy confrontativas, lo que te está diciendo? Que tienes que dejar, que tienes que quemar, que tienes que hacer, que tienes que mirar hacia otro lado, qué respuesta hoy tienes que dar al Señor. Te amo, hijo, ese es mi hijo. ¿Qué respuesta hoy tienes que darle al Señor? Y respecto a los libros de conjuros, no necesariamente son conjuros, no necesariamente son libros de conjuros. Y si lo es, quémelos, llegue hoy, quémelos. Pero estamos hablando tal vez de una relación, una práctica secreta, una adicción, una amargura, una conversación que debes terminar, una decisión que Dios lleva tiempo pidiéndote, una ambición, tu dinero, tu necesidad de controlar todo, tu orgullo, tu comodidad. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? O una decisión en respuesta al Evangelio. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Sigues pensando que Dios te ama, que eres salvo, que cuando mueras vas a estar en el cielo porque Dios lo dice así, porque te ama? Pero hemos predicado el Evangelio, te hemos dicho, estudia la palabra, arrepiéntete, bautízate, cree en el Señor y serás salvo, que es lo que dicen las Escrituras. Es lo que llevamos todo este año y medio predicando de los Hechos. Y tú todavía dices, no, eso no es así, porque Dios me ama, porque... Responde al Evangelio, responde al Señor. ¿Quieres ver a Dios en tu vida? ¿Quieres ver que el poder del Espíritu Santo se mueva en tu vida? Responde al Señor, sin miedo. Aviéntate a Él. Él no te va a dejar caer. Él es un Padre que te ama, envió a su Hijo a morir por ti. Te han hecho daño, te han dejado solo, sí, muchas cosas malas. Pero Dios es diferente. Conoce al Dios de la Biblia. Conoce al Dios que cambió la vida de Saulo a Pablo. Conoce al Dios que hoy te está llamando. Permite que las Escrituras te hablen quién es Él. No me respondas a mí. Yo soy como ustedes. Yo estoy ejerciendo una respuesta a un llamado que Dios me hizo a predicar la palabra. Pero ¿qué es lo que hoy Dios te está llevando a responder? Los efesios abrieron las manos para soltar sus libros. Demetrio cerró las manos porque no quería perder su negocio. Pablo abrió las manos y entregó hasta su propia vida por causa del Evangelio.